Así, si se quiere obtener una imagen exacta de los primeros años o décadas de la vida post-mortem, es necesario comparar qué aspecto ofrece esta vida en seres humanos que murieron a corta edad, digamos en la más tierna infancia, qué aspecto ofrece en individuos que murieron algo más tarde, digamos en el apogeo de la vida y luego en ancianos. Hay diferencias altamente significativas. La vida post-mortem difiere radicalmente según si uno fallece a corta o avanzada edad, y para obtener una genuina visión de ella hay que comparar las experiencias con las personas fallecidas a diferentes edades. Así, para descubrir ciertos hechos, fue base esencial e importante el poder investigar la situación de personas que murieron a corta edad, primero de niños chicos, y luego los que murieron con 11, 12 y 13 años. Efectivamente, se nota una gran diferencia en la vida post-mortem según si el individuo murió antes de los 8 o 9 años o antes de los 16, 17 años. Diferencia que salta a la vista por ciertas vivencias que pueden tener con los muertos. Así, en individuos que murieron en la tierna infancia, se puede observar que, inmediatamente después de la muerte, se ocupan intensamente de las tareas que la humanidad tiene en la época inmediatamente después de estas muertes. Los representantes externos de las comunidades religiosas no hacen nada para contrarrestar el arraigo de ciertos conceptos que no coinciden con la verdad. Ustedes sabrán por propia experiencia que esos representantes no se empeñan en corregir la idea de que al morir, viejo o niño, en el más allá, el viejo continúa viviendo como viejo y el niño como niño. Sin embargo, su modo de vivir aquí nada tiene que ver con la manera de cómo viven allá. Aunque muera como niño de 3 o 6 meses, entrarán en cuenta todas las muchas vidas terrestres consumadas, y podrán entrar en el mundo espiritual como alma muy madura. Es totalmente equivocado imaginarse que el niño siga viviendo como niño. Hemos podido comprobar que a las almas que murieron en la tierna infancia se les asigna tareas que se relacionan con lo que la tierra ha menester para asegurarse el fondo espiritual necesario para seguir en su trabajo. Los hombres no pueden trabajar sobre la tierra sin recibir impulsos desde los mundos espirituales. Mas esos impulsos no nos invaden de manera tan vaga como se lo imagina el panteísmo, sino que proceden de seres reales, entre los que se encuentran también las almas de niños que murieron a muy corta edad. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario con esto leído, pregunta o continúo. Eso tiene que ver mucho con los primeros septenios que se dan en la antroposofía, ¿no? Por ejemplo, un niño en el primer septenio, ya sabemos que su yo como que no está muy bien acoplado su cuerpo físico y su cuerpo vital y su alma, ¿no? Entonces me imagino que es un poco como respecto de eso lo que están mencionando, ¿cierto? Un poquito, sí. O sea, a ver, la idea de las religiones tradicionales, de lo que pasa cuando se muere, digamos, un niño, es que sigue teniendo esa conciencia de niño después de muerto, ¿no? Y también la idea que se ha mantenido en las religiones tradicionales es que el alma, digamos, de un adulto mayor cuando muere, sigue siendo así, adulto mayor. Y dice Steiner que eso no es así, porque cuenta todas las encarnaciones anteriores, todas las vivencias. O sea, son almas que no dependen de la vida que ha muerto, ¿no? Digamos, si murió de niño o murió de adulto mayor, no tiene nada que ver cómo va a vivir después de la muerte, ¿no? En el mundo espiritual. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, pues lo que tú dices, sí, o sea, estas diferencias entre los septenios, digamos, se puede mostrar que la actividad de estas almas después de muertos, sí hay una diferencia, ¿no?
Entonces los que están entre el primer septenio, por decirlo así, tienen una actividad más directa para inspirar a los humanos encarnados del presente, ¿no? Y ahorita va a seguir contando cuál es la actividad de las almas de los difuntos entre, digamos, en la pubertad y después en la adultez, ¿no? Entonces sí. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta o continuamos? Sí, perdón, por ejemplo, en el contexto de que uno puede decir, no, que digamos murió un niño en el primer septenio, entonces no tenía eh, como una capacidad de poder, por ejemplo, ayudar desde un plano espiritual y al contrario, puede ser que sea un gran ser en vidas pasadas que solamente vino a cumplir una función pequeña y corta en un tiempo y que con su sabiduría sigue aportando sin edad para tener en cuenta, porque en el mundo espiritual prácticamente no hay una edad, ¿no? Correcto, exactamente. Porque en el mundo espiritual el alma es un alma muy madura, ¿no? Nosotros hemos venido encarnando en la Tierra por millones de años. O sea, no hay que imaginarse, erróneamente como se cree, que si hay muere un niño, el alma del niño en el mundo espiritual va a tener la misma conciencia de un niño infantil, y eso no es así. Y la actividad es mayor, por supuesto. Bueno, muy bien, va a continuar con la lectura. Hablando en concreto, supongamos que asistimos al crecimiento de Goethe. También Goethe debe parte de su genialidad a la ayuda que le presta el mundo espiritual. Al rastrear el origen de esta ayuda, se llega a las almas de niños que murieron temprano. Ese mundo espiritual tiene que ver con las almas de niños muertos en la tierna infancia. En cambio, tratándose de niños que mueren a los 9 o 10 años, sin llegar a los 16 o 17, se observa que muy pronto después de la muerte se hallan en compañía de seres espirituales que son almas humanas en vísperas de su descenso a la tierra, es decir, que esperan su próxima encarnación. Insisto, a los seres humanos que mueren en la infancia hasta los 7 u 8 años se les encuentra muy ocupados con los hombres que están aquí en la tierra. En cambio, los que mueren a la edad entre los 10 a los 17 años se los encuentra en trato con las almas afanosas de encarnar pronto. Para estas almas, esos difuntos son importantes apoyos y ayudas, importantes mensajeros que le transmiten lo que ellas necesitan para prepararse para su existencia terrestre. Es importante saber esto para no moverse en generalidades, sino penetrar realmente en esos mundos espirituales. Sin embargo, no es fácil comprender esas conexiones. Para desentrañarlas puede uno preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es propiamente la mejor manera de encontrar a los muertos? Entonces resulta que se les encuentra tanto a los que murieron hace años o décadas como en fecha reciente, si uno despierta durante el sueño hacia la conciencia del mundo espiritual. Ya lo he escrito varias veces. Se puede despertar de dos modos distintos. O se despierta en pleno sueño y se sabe, ahora no estás durmiendo, estás en el mundo espiritual, o bien se despierta en plena vigilia. Para la investigación de la vida de los muertos es más apropiado el primer modo, despertar en pleno sueño, porque entonces la actividad de uno mismo guarda la máxima afinidad con la de los muertos. Se hace entonces un descubrimiento muy sorprendente. En nuestra vida física, el hombre, desde el momento de despertar hasta el dormirse, se halla en continua recordación. ¿Cómo vive realmente el hombre? Despertar, vigilia, dormirse. Despertar, vigilia, dormirse, etc. Durante su vida diurna siempre se recuerda de lo que ocurrió en una pasada vida diurna anterior. La vida diurna, si transcurre cotidianamente, consiste en recordar.
No así cuando nuestro yo se haya interrumpido por el sueño. Lo curioso entonces es que durante el sueño recordamos nuestros estados anteriores, solo que sin que ese recuerdo aflore a nuestra conciencia. En la mayoría de los casos, recordamos esos estados de sueños anteriores durante todo el tiempo de sueño. Existe un recuerdo subconsciente. Si estudiamos, pues, la fase de la vida que abarca dormirse, noche, despertar, hemos de constatar que la vida nocturna queda interrumpida por la diurna en analogía a cómo ésta se interrumpe por aquella. Con todo existe una corriente vital continua. Pero hay una extraña diferencia. En la recordación diurna somos pasivos. Los objetos de recuerdo están ahí, afloran por sí solos. Y solo en casos excepcionales, cuando queremos recordar algo pasado, hacemos un esfuerzo. En cambio, durante el sueño, esa función recordativa del alma se convierte en función activa. Solo que, por lo común, el hombre no tiene la fuerza de hacerse consciente de ella. Por eso no se recuerda durante el sueño. No obstante, por regla general, durante el sueño, el alma humana es mucho más activa que durante la vigilia. Eso siempre es así, y no le impiden los sueños. Para el estado del sueño, el soñar corresponde a la condición que vimos en el estado de vigilia cuando hacemos un esfuerzo por recordar algo. Pero si durante la noche nos esforzamos ligeramente, esto corresponde al común recordar diurno, es decir, al recordar sin esfuerzo en que los recuerdos afloran por sí solos. Después de la muerte, los recuerdos de la vida diurna se agotan rápidamente. En la visión retrospectiva sobre la vida terrestre terminada, en cambio el recuerdo de lo que el hombre ha experimentado de noche se recorre hacia atrás. Durante el tiempo del Kamaloka, o sea del purgatorio, el hombre recorre en sentido contrario todas sus vivencias nocturnas. Aquí en la vida, durante el sueño, continuamos estando ocupados en lo que el día nos dio, aunque sin saberlo. En cambio, después de la muerte, entra en nuestra conciencia todo lo que hemos experimentado durante la noche, una tras otra. La noche regresan hacia nosotros. Y es importante que sepamos que lo primero que el muerto revive son sus noches. No es fácil caer en la cuenta de que el muerto realmente revive sus noches. Claro que repasa su vida, pero la repasa indirectamente a través de sus noches. Bueno, Pi, ¿tienes una pregunta? Sí, pero es que me parece súper importante allí. Eh, Cuando se dice que uno está durmiendo, ¿ese recuerdo es de la vida presente o también de otras vidas? Pero es de la vida presente. Ah, listo. Y cuando uno muere, entonces sería de la vida presente. Es como un retrospectivo, pero de los recuerdos como del sueño de la vida presente, ¿cierto? Sí, correcto. Ah, listo, vale, gracias. Bien. Muy bien, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta adicional? ¿O continuamos? Entonces, somos más activos, o sea, la vida es mucho más activa de noche que de día. La vida del alma, sí, correcto. Nuestra alma en estado de vigilia, aunque cueste decirlo o aceptarlo, está un poco medio a modo autómata. Nuestras actividades, que a veces son repetitivas en el diario vivir, hace que nuestra alma, digamos, no tenga tanta actividad. Y por otro lado, estamos continuamente asediados por, digamos, las tentaciones de las jerarquías opositoras, ¿no? Y eso hace que nuestra alma se vea obligada, digamos, a ceder a lo que quieran estas jerarquías y no lo que realmente ella quiere como tal, como alma consciente. Entonces, el yo normalmente pasa un poco, por decirlo así, a modo de analogía, medio autómata en sus actividades de vigilia.
Poquitas veces uno tiene dominio de su propia alma y de su propio yo. Por ejemplo, cuando estamos tratando de meditar o analizar algo, algo que hemos leído, algo que estamos hablando o algo de una actividad. Cuando uno ejerce la actividad de la razón o meditativa, contemplativa, ahí el alma está siendo activa. Entonces, cuando uno normalmente hace actividades del diario vivir, a veces uno las hace automáticamente. Por ejemplo, en el rosario a veces uno automáticamente va lo haciendo y no se le olvida pensar en el misterio, en la imagen del misterio. O a veces uno es tan automático que se le olvida estar pensando continuamente en la imagen del misterio y pensar en las palabras de la Ave María del Padre Nuestro. Y nuestra mente está en otra cosa, ¿no? Esos son los hechos que muestran que nuestra alma a veces, a pesar de que estamos en vigilia, está inactiva, por decirlo así. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta adicional? Sí, Pri, siguiendo el contexto, mm, la actividad del alma de manera consciente entonces se haría en la noche, ¿cierto? La actividad del alma se vuelve muy activa de noche, pero el yo no tiene fuerza suficiente para hacerla consciente en su yo, ¿no? Por eso los, don Juan Matus y Carlos Castaneda, ellos decían que el arte de ensoñar, ¿no? O sea, que uno debía ensoñar. Correcto. Eso, lo que ellos decían era pues que tenía que uno tratar de ser consciente en el sueño. O sea, que ahí es como un ejercicio de la actividad del yo en la noche. Correcto. Por lo general, nuestro yo cae rendido en la etapa de sueño por todo lo que el cuerpo astral ha gastado en el día, casi siempre en cosas inútiles, ¿no? Que destruyen parte del cuerpo astral. Si una persona fuera tipo monje, restringido en sus deseos y pasiones, le quedaría fácil recordar en los sueños y estar consciente en los sueños, porque tendría un yo fuerte para la noche. Bueno, muy bien, ¿algún comentario adicional, pregunta o continuamos? Hay un ejercicio que nos sirve para que decía don Juan Matus, para que seamos como más conscientes en el sueño, que era tratar de verse las manos, ¿no? Ah, sí, ese es bueno. Sí. Y también los mismos ejercicios te enseguida hacer bien, porque fortalecen un poquito el cuerpo astral. Por esa razón también sirve. Un motivo para volver otra vez a retomar el tema de la tensegrijas. Por supuesto. Sí, apoyo, apoyo, apoyo. Eso. Sí, sí, por supuesto. Eso hay que tratar de activarlo otra vez. Bueno, y bien, ¿algún comentario, Ah, pregunta? sí, lo otro. Dime. Mira que me acuerdo mucho que en los textos de Carlos Castaneda decía que cuando la persona llegaba a un punto de ensoñación, o sea, cuando ya era un ensoñador super full, generaba un cuerpo que era, ay, ahorita no me acuerdo cómo le llamaban ellos, pero era como un cuerpo físico, pero no, o sea, como el fenómeno de bilocación, ¿sí me hago entender? En, en este contexto, uno podría decir, por ejemplo, en el fenómeno, o sea, lo que pasaba con el Padre Pío, en ese fenómeno de bilocación era porque también, digamos, tenía seguro un yo tan fuerte en la noche que su alma la podía dirigir el yo tanto de día como de noche, ¿cierto? O no tienen que ver, Pi? Buena pregunta. A ver, ¿qué te digo? La bilocación también la hacía incluso el padre Pío y una amiga de él, creo que él cuenta en una autobiografía. Mm, ¿La Madre Esperanza? sí, exacta, ella es. Muy bien, Vladimir. Gracias por acordarme. ¿Puedes explicarnos qué es la bilocación, por favor? Eh, yo no soy muy experto en el tema. De pronto, Vladimir sí tiene fresco los recuerdos de la autobiografía del padre Pío. Sí, básicamente la bilocación es la capacidad que tienen algunas personas de
de como en un mismo momento estar en diferentes lugares, ¿sí? O sea, el Padre Pío podía estar en el Vaticano y podía estar allá en San Giovanni Rotondo, ¿sí? Y, o sea, estar de presencia digamos, y ejercer su acción. Entonces, eso es básicamente lo que es la bilocación, estar en diferentes partes, como transportarse, trasladarse de manera espiritual en diferentes lugares. O sea, el Padre Pío podía estar en San Giovanni Rotondo y estar, por decir algo, en Roma o en otra parte, ¿sí? Ah, súper, muchas gracias. Sí, increíble. Y en ese contexto, entonces uno podría decir, porque es que yo me acuerdo que Carlos Castaneda mencionaba eso, que cuando la persona llegaba a un punto como máximo de su actividad del yo en la noche, que era el arte de la ensoñación, generaba ese segundo cuerpo. Entonces, no sé por qué me vino a la mente ahorita que de pronto podía tener como relación ese fenómeno de la bilocación con, digamos, con que hubiera en una parte del cuerpo físico y en otra estuviera también el cuerpo, no sé cuál será el cuerpo que haya de la bilocación, pero pues estaba pensando eso. Sí, sí, tengo que releer lo de Carlos Castaneda porque no me acuerdo bien. Para hacer una relación con lo que dice Steiner y también hacer la relación con el Padre Pío, ¿no? Porque hay que buscar las congruencias para buscarlas, como son diferentes en términos para lo mismo, pero hay que saber cuál es cuál, ¿no? Es probablemente que se trate del cuerpo astral. El cuerpo astral sí puede desprenderse del cuerpo físico y vital sin ningún problema. Cuando digo desprenderse, no en su totalidad, ¿no? Pero sí lo puede hacer. Eh, bueno, hasta ahí puedo decir porque no sé más. Muy bien, ¿algún comentario, pregunta o continuamos? Continuamos. Vale, muy bien. Repetidas veces he dicho que en el Kama Loka, o sea, purgatorio, se pasa aproximadamente una tercera parte del tiempo que duró la vida terrenal. O sea, a modo de ejemplo, si uno vive 75 años, muy probablemente 25 años va a vivir uno en el purgatorio, ¿no? Considerando que las personas que no mueren de niño pasan más o menos una tercera parte de su vida durmiendo, se comprende por qué ese tiempo de cama loca, o sea, purgatorio, dura más o menos la tercera parte de la vida terrestre. Dura lo mismo que la suma de nuestros sueños nocturnos, es decir, aproximadamente tercera parte de la vida terrestre. Así es como se conjugan las cosas. Es indispensable que poco a poco se compaginen cuidadosamente los conocimientos concretos. Por eso es tan desconcertante si uno quiere hablar con plena responsabilidad sobre el mundo espiritual y si después de las conferencias cualquier persona pregunta tal y tal cosa. El público quisiera saberlo todo, pero uno mismo solo quiere hablar de lo que ha sido objeto de detenida reflexión inmediata. Entonces uno se ve obligado a hablar sobre multitud de tópicos que todavía no se ha tenido oportunidad de revisar cuidadosamente. Naturalmente, algo se puede decir, porque la ciencia del ocultismo ya existe, pero si uno se ha fijado la norma de decir solamente aquello que uno mismo ha podido comprobar, ese hablar le causa incomodidad. Recuerden ahora que hace un momento les dije que si la mirada penetra por el umbral del mundo espiritual, ella encuentra al difunto que murió a los 11, 12, 13 y 14 años, entre aquellas almas que pronto quieren regresar a la tierra para realizar aquí sus tareas. El difunto, recién entrado en el mundo espiritual, les ayuda a que encuentren los caminos apropiados hacia la encarnación. Por extraño que así suene, es así. Todo esto se relaciona, por otra parte, con ciertos secretos de la vida. Hay que saber que para descubrir acertadamente ciertas verdades, es necesario que primero se plantee la pregunta acertada. No toda pregunta que se hace está debidamente formulada. A veces hemos de esperar hasta que se nos considere dignos para plantear la pregunta correcta. Ahora
Les voy a decir algo que probablemente les parezca muy raro, pero que sin embargo es cierto. Puede surgir una pregunta en relación con lo siguiente. El hombre recibe dientes 2 veces, ¿no es así? Primero, los que pierde alrededor de los 7 años y luego los segundos. Esto es un hecho. No creo que muchas personas se hagan la pregunta, ¿qué subyace realmente en esa doble dentición? En efecto, cada vez que los expertos en la materia han hablado sobre esta doble dentición, he encontrado siempre que hablaban como si la primera y la segunda dentición fueran fenómenos idénticos. En cambio, para el ocultista, las dos denticiones son fenómenos totalmente distintos. Así, en cierta ocasión, tuvo que dar a un experto médico una respuesta rara, pero acertada desde el punto de vista del ocultismo, aunque le pareciera chistosa. Él afirmó que a los niños hay que acostumbrarlos a morder lo más temprano posible. Para morder se tienen los dientes y por consiguiente los niños que acostumbrarse tienen que acostumbrarse a morder. Ese razonamiento, sin embargo, no es correcto o desde el punto de vista oculto solo es correcto a medias. Hay que pensarlo con más profundidad. No cabe duda que los segundos dientes son para morder, pero en cuanto a los primeros es discutible, porque el niño los recibe por herencia. Los tiene porque los padres y antepasados los tenían, son algo heredado. Solo después de haber expulsado a los primeros, uno desarrolla los segundos. Estos son una conquista individual. Los primeros son herencia. He ahí una diferencia, algo que se toma en cuenta cuando se presta atención a diferencias sutiles. No es un asunto de mayor trascendencia y no se cometen mayores errores si la pregunta no se plantea. Pero es importante saber que los primeros dientes vienen con el impulso de la herencia. Una relación totalmente, tienen con el impulso de herencia una relación totalmente distinta de los segundos. Estos se encuentran relacionados con la salud global, con la organización integral del hombre, en tanto que los primeros, en lo tocante a su valor higiénico, se hallan más bien conectados con la salud de los padres y antepasados. En ese sentido, sí hay una diferencia, aunque sutil, que se presta para ulterior investigación empírica. Pero una vez aguzada nuestra atención por el asunto de los dientes, salta a la vista otra sorpresa, esa que probablemente les va a parecer muy extraña, pero que no deja de ser verídica. Supongan que muere un niño antes o poco tiempo después de haber recibido todos sus segundos dientes. Es sorprendente lo que entonces se revela en la investigación oculta. Supongamos que al morir el niño tenía 8 o 9 años. Entonces se descubre que algo forcejea en los impulsos que desde el mundo espiritual entran en el mundo físico. Ese algo son las fuerzas que hubieran debido entrar en los dientes y que ahora quedan a libre disposición del niño difunto. Particularmente notable es ese fenómeno en el niño que falleció habiendo perdido los primeros dientes, todavía sin haber recibido los segundos o que apenas los había recibido. Curiosamente resulta que ese niño dispone de ciertas fuerzas en el mundo espiritual que son exactamente de la misma índole que las que en el plano físico propician la formación de los dientes en trance de desarrollarse, separándose del organismo integral. Estando aquí en el mundo físico hemos de desarrollar ciertas fuerzas físicas para propiciar que los dientes se desarrollen en el organismo. Si uno no los ha desarrollado todavía y se muere antes, se conservan esas fuerzas en el mundo espiritual para desde allí actuar sobre este mundo terrestre. Estando en el mundo físico, esas fuerzas se introducen en los dientes con los que luego operamos en el mundo físico. Con eso empieza uno a intuir la maravillosa relación con el cosmos y a comprender la profunda verdad de lo que describí en la primera escena de la aprobación del alma, el segundo de los dramas misterio. Cómo los mundos y seres espirituales se esfuerzan en realizar al hombre.
que si Capesius se embebe de la idea de que el hombre es la meta de toda la actividad de los dioses, podría volverse altanero, pero esa faceta tan grandiosa generalmente pasa inadvertida. Además mencioné que las almas humanas que mueren entre los 8, 9 hasta los 16, 17 años se reúnen con las almas que quieren encarnarse pronto. Aquellas almas también poseen fuerzas anímicas especiales que también son resultado de la transformación a la edad de 14 o 15 años. El joven llega a su madurez sexual. En el mundo espiritual, las fuerzas que llevan a la madurez sexual modifican si ésta todavía no se ha declarado o si apenas acaba de pasar, y se transforman en energías que son benéficas para las almas que están esperando su próxima encarnación terrestre. ¿Cuán profunda es la conexión que ahí existe? Las fuerzas productivas se transforman en el mundo espiritual, en fuerzas auxiliadoras para las almas que próximamente quieren bajar al mundo físico. Y hay conexiones que nos muestran cómo lo espiritual, que actúa más allá del umbral, sigue actuando aquí en lo particular y en lo concreto. También el mundo físico solo se nos vuelve comprensible si calamos esas conexiones y nos decimos, por lo general, no nos damos cuenta de que existen despliegues de fuerzas a consecuencia de que el niño expulsa los dientes y desarrolla otros. Y por otra parte, alcanzar la madurez sexual significa despliegues de fuerzas. En el hombre maduro, las fuerzas son radicalmente distintas. Bueno, va a parar ahí. ¿Tienen algún comentario, pregunta o continúo? Ustedes dirán. Continuemos. Vale, muy bien. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué durante la vida ordinaria no se le permite al hombre un atisbo del mundo, en el mundo espiritual? Ese mundo espiritual se halla cerrado en dos direcciones. Por una parte, por la naturaleza exterior. La percibimos, como quien dice, como cubierta de lo que se encuentra tras ella. Perforando la cubierta se llega al mundo espiritual. La concepción materialista del mundo, por todos los medios a su alcance, trata de impedir que el hombre llegue a la comprensión de que tras la cubierta existe el espíritu. Incluso en unas conferencias públicas expliqué que en esa tendencia materialista late un miedo inconsciente. Por otra parte, sucede lo propio en nuestro interior. El hombre percibe su pensar, sentir y querer, pero tras esas funciones late algo diferente, toda la naturaleza anímica que pasa de encarnación en encarnación. En este caso son las sociedades religiosas actuales las que no quieren que se sepa que tras el pensar, sentir y querer existe algo más. Esto lo expliqué en el último capítulo de mi obra Los enigmas de la filosofía, que les será muy incómodo a esas personas. El acceso al mundo espiritual se halla cerrado en dos direcciones, en tanto que por una parte los naturalistas o la ciencia procura no producir nada que pudiera conducir al mundo que se halla tras la naturaleza, y por otra parte las sociedades religiosas se empeñan en no dejar acercar a las almas nada que pudiera revelarles algo que la trascienda de la muerte y continúe hasta la próxima vida. ¿Por qué impiden, por un lado, los hombres de ciencia que se descubran y por el otro los sacerdotes que se develen los secretos del alma? Esta pregunta es importante y merece que uno se la plantee, porque ustedes van a encontrar que la situación se agravará más y más. Los que se forman una concepción del mundo partiendo de la ciencia natural serán nuestros enemigos porque no quieren dejar pasar al mundo espiritual que late tras la naturaleza. Y los sacerdotes serán nuestros enemigos porque no quieren dejar pasar lo que late tras el pensar, sentir y querer. Esto es lo que va de encarnación en encarnación. Por un lado, dice el científico, aquí están los límites del conocimiento. Por el otro, dicen los representantes de las religiones, quieren
Querer avanzar es un pecado, es un atrevimiento del hombre. ¿En qué se originan esas dos maneras de enemistad? Y ahí la pregunta que nos va a ocupar mañana y de su respuesta pasaremos luego a otros aspectos. Bueno, muy bien. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? ¿Tienen un comentario o pregunta? Muy interesante, muy interesante. Sí, así es. Fíjense que la ciencia actual, que puede decir que empieza desde la academia, en las universidades, está contaminada con una especie de ateísmo, ¿no? Entonces, la ciencia y la academia dicen y promulgan que solo hay que creer lo que ven, ¿sí? Lo que no pueden ver no se puede creer. Y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, digamos, eso es una radical falacia, ¿no? Porque mucho de lo que la ciencia ha avanzado, por ejemplo, en cosmología, en física, es por teorías que no se ven o no se pueden aplicar fácilmente experimentos, ¿no? Muy claramente es el de la cosmología, ¿no? La ciencia ha avanzado en cosmología por muchas teorías y la física, por ejemplo, la física cuántica también se ha avanzado por muchas teorías que hasta ahora, digamos, a duras penas se pueden experimentar poquitas cosas, pero el fondo todavía no se ha podido corroborar por experimentación. Y aún así la ciencia, la academia, lo acepta naturalmente. Mientras que la ciencia o las teorías o la teología no lo aceptan. Entonces ese es un punto, digamos, que la ciencia debe cambiar, ¿no? Debe darse cuenta que el pensamiento puede descubrir cosas. Y ese descubrimiento de cosas puede llegar a la verdad. Y a la verdad espiritual, por supuesto. Entonces estamos hablando aquí del mundo material, la ciencia, ¿no? Con los representantes de la religión, los sacerdotes, los ministros cristianos, los lamas, em, digamos, todos los representantes de cada religión que tendrán sus nombres, sus títulos. A su vez, dice Schneider, que no quieren, digamos, que cada persona se centre o reflexione adecuadamente en su pensar, sentir y querer, ¿no? En las cualidades del alma. O sea que también estamos hablando de la dimensión anímica. Entonces hay un bloqueo, digamos, en las, en las instituciones que, entre comillas, manejan los conocimientos del alma y en las otras instituciones que manejan el conocimiento de la ciencia, que es la academia y la parte científica, ¿no? Ponen bloqueos para descubrir la dimensión espiritual. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario. Pri, ¿tienes alguna pregunta, comentario? Sí, el contexto digamos, de la ciencia actual es un contexto que uno puede decir miope. Es decir, mm, siempre se habla de lo que vos decías, por ejemplo, de que todo es basado en la evidencia, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, ahorita que hablábamos, que se hablaba de Goethe, el método científico de él, ¿sí? No es basado en la evidencia, es basado en algo que se llama la fenomenología. Y esa fenomenología es no solamente tener en cuenta los datos de la observación, ¿sí? Que se da de lo externo, sino que da mucha importancia a la información que el observador, ¿sí? Está recibiendo desde su interior cuando está viendo, observando o midiendo los datos de lo externo. ¿Sí me hago entender? Es decir, que Goethe da como esa ampliación
adicional en el método científico y pienso yo que lo integra y logra encontrar de que incluso es más importante como esa percepción de ese observador hacia lo observado. Entonces, por ejemplo, ahí se menciona, Goethe menciona que en la fenomenología, de que, por ejemplo, un color, el color rojo, listo, el color rojo se le puede cuantificar que la magnitud, la longitud de onda, etcétera, etcétera. O sea, pero ¿qué percibe el científico que está experimentando con el rojo? Y esa percepción es muy subjetiva y no, en realidad no puede ser cuantificada, porque una persona puede sentir odio hacia un rojo, o otra persona puede sentir amor, otra disgusto, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde realmente la ciencia espiritual es tomar los datos medibles de lo externo, pero tener muy en cuenta que se debe hacer una experimentación a través del fenómeno, digamos, de la subjetividad, es decir, que cada persona es la que debe experimentar por sí mismos, por decirlo, en el contexto de la ciencia espiritual, cómo se encuentran los mundos superiores, ¿sí? Ahí, digamos, eso es como que no es hablándolo, sino que es haciéndolo. Entonces me pareció muy importante cuando se habló de Goethe al principio y quería como mencionar eso ahorita con que estamos hablando del tema con la fenomenología de Goethe, que me parece que es por donde la ciencia espiritual antroposófica tiene como su base científica, ¿no? Sí, 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 así es. Eh, el modelo de científico y de pensamiento para descubrir y desarrollar la ciencia en cualquier dimensión. En nuestra época el correcto es el que utilizó Goethe y ojalá la ciencia lo utilizara, ¿no? Sino que la ciencia desafortunadamente se ha sesgado en un tipo de pensamiento diferente al de Goethe, porque el de Goethe es un tipo de pensamiento más exigente, ¿no? El de la ciencia, por otro lado, el que actualmente utiliza, creo que Steiner dice que está basado en el tipo de metodología de Kant. Entonces, es una diferencia fundamental y por eso la ciencia sesga mucho, se fanatisma siempre en algunas cosas. Y ese es un problema. Lo importante es dejar el fanatismo. Y en este caso estoy hablando de la ciencia, ¿no? Sí, y ahí es, perdón, donde me acuerdo que el profe mío de Matías Gierke, el de antroposofía, de medicina antroposófica, él decía que el problema del método científico actual es que iba a llegar a un punto en donde se iba a quedar, o sea, se iba a quedar con un límite de encontrar el conocimiento, porque, por ejemplo, desde la ciencia, la medicina basada en la evidencia, tal cual se llama así. Él decía, la medicina basada en la evidencia es una medicina corta, una medicina que tiene un límite, y eso es el 100%, yo diría, de la medicina actual, ¿sí? Él decía, no se puede llegar a un punto en donde, por ejemplo, nosotros los antropólogos vayamos a demostrar evidencia científica cuando uno no puede demostrar, por ejemplo, el efecto de un producto homeopático, que los que se burlan y se jactan los médicos super especialistas diciendo de que eso es agua, que es una estafa, ¿sí? Entonces, pero pues resulta que no, porque genera un cambio en la persona. Y ese cambio sí se puede medir, pero no se puede demostrar porque no hay moléculas físicas, ni siquiera energía, como hablábamos la otra vez con el PRI, porque también esa fue como una discusión que tuve con los mismos profes míos de homeopatía, porque ellos explicaban que era una nube electrónica, que yo les decía no, porque no tiene ni siquiera, digamos, información dentro de lo físico. Entonces allí, en ese contexto, mm, es donde el profe Matías Girke decía, mire, esto se va a quedar corto y tenemos que llegar a una medicina ya no basada en la evidencia, sino una medicina que se llama medicina fáctica. ¿Y qué es eso? Una medicina que a través de las obras es que se van a conocer los efectos. Entonces, por ejemplo, él decía,
Usted ya no va a servir más adelante que experimente con, digamos, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, multicéntricos, que son como está, lo más top en este momento en la investigación. Él decía, cuando uno no puede, por ejemplo, con un producto antroposófico, no puede hablar de moléculas, pero sí uno puede comenzar a hacer pequeñas cosas, o sea, pequeños reportes de casos clínicos de personas que se han curado con el medicamento, y así es donde se está esperando, ¿sí? Que la medicina antroposófica vaya tomando un contexto científico en la actualidad, porque el tema es netamente muy complejo. Eso cada día es como una guerra más, como un odio más fuerte frente a todas estas medicinas tradicionales e integrativas, precisamente por eso, porque no se pueden demostrar, pero es que es lo mismo que me decía un profe, uno cómo va a demostrar la presencia de Dios, con moléculas no lo puede hacer. Entonces allí es donde uno tiene que como ir mirando un poco cómo ampliar hacia la fenomenología, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, mucho de lo que la religión o la ciencia espiritual podría utilizar como fuente de evidencias son esas cosas que se llaman milagros, ¿no? Los milagros, la ciencia actual mucho no lo puede explicar con lo que actualmente sabe de ciencia, pero allí están documentados. Y se le llama milagro pues, simplemente por el hecho de que la ciencia no lo puede explicar, pero ha pasado y está documentado. Entonces, eso es importante saberlo. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga un comentario adicional, pregunta adicional o damos por terminada la sesión de hoy. Lo otro es si eso es por el lado de la ciencia, por el lado de las religiones, prácticamente el tema de la vida fuera de esta vida es intocable. O sea, yo siempre he pensado que se resuelve de la manera, entre comillas, muy sencilla. Eh, o sea, se muere alguien y bueno, Dios lo tenga en su reino. ¿Sí? Descanse en paz. ¿Sí? Pero creo que si la humanidad fuéramos más conscientes de que por cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, tenemos que dar cuenta en esta y en la otra, yo creo que eso debería generar debería, ¿no? Debería generar una conciencia mayor, pero obviamente pues eh, todavía esa conciencia global falta mucho, pero creo que en ese sentido pues la ciencia natural y las religiones pues están pues, muy cortas. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Fíjese como dice Steiner en el último párrafo con respecto a los representantes de las religiones, ¿no? Y hablando de nuestra Iglesia Católica, porque es donde yo he estado y he escuchado muchas veces, que estos conocimientos de lo que pasa después de la muerte, la reencarnación, incluso karma, es nueva era. Y la nueva era es del diablo. O sea, como quien dice, es un pecado. Y así frenan el estudio del alma y de que el alma puede llegar al espíritu. Tal cual como dice Steiner aquí en el último párrafo. Entonces, como es nueva era, es del diablo y eso no se puede hacer y es peligroso. No estudien más por allí, sigan más bien con lo que, con lo que dicen los sacerdotes en las homilías. Punto final, así solucionan todo, diciendo que es nueva era, pecado. Como oscurantismo. Sí, sí, sí. Y ahorita que mencionaba también Vladimir, me acordé me parece muy interesante porque siempre la antroposofía tiene un tercer punto. En toda la antroposofía siempre hay una trimembración, todo. Entonces yo decía, bueno, hablamos de la vigilia, hablamos de la vigilia, ¿cierto? Hablamos del sueño, pero ¿cuál sería ese otro tercer punto? En donde se repara la conciencia de la vigilia y la conciencia del sueño.
Porque, o sea, ¿en qué punto, en qué tercer punto se repara la conciencia, digamos, del cuerpo físico y vital? ¿Y en qué punto también se repara la conciencia del alma? Porque sería en la del sueño, según lo que estábamos aprendiendo ahorita. Y claro, ahí está, y Steiner lo menciona, el purgatorio. O sea, es muy interesante porque en la encarnación, o sea, cuando uno encarna, entonces, uno tiene una tercera parte en vigilia, ¿cierto? Entonces ahí el yo está como en conciencia, está actuando, pero entonces también otra tercera parte en el sueño, en donde también hay una conciencia, pero más, digamos, depende del nivel evolutivo de cada persona. Y claro, allí es donde el tercer punto, que es el que repara, tiene que ser el purgatorio, en donde tiene que ser también un tercio de más de la vida de uno. Entonces me pareció súper interesante y me acordé cuando Vladimir estaba hablando de eso. Sí, sí, interesante. Así es. Hay que estudiarlo, a ver qué más se encuentra allí. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional o pregunta o damos por terminar la sesión de hoy, porque ya creo que Google nos va a sacar. Muchas gracias. Ok, Muchas gracias. muchas gracias a todos por participar, por estar Muchas presentes. gracias, feliz noche. Igualmente, feliz Gracias. noche. Bueno, nos Bueno, un abrazo. vemos. Gracias, buenas Chao, noches. chao. Chao, feliz noche. Buenas noches. Un Chao. abrazo.